Hoy nos honra con su presencia el profesor David Abdo Galeano Oliveira. Él es lingüista, antropólogo, filósofo, docente paraguayo, actualmente presidente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Le damos la bienvenida, profesor. El auditorio es todo suyo. Bueno, muchas gracias. Muy buen día, Baixaba. Bueno, quiero al empezar agradecer acá a las autoridades del centro regional en general y en particular a los que están involucrados a este proyecto. Quiero agradecer la presencia de la directora, de los profesores, de cada uno de ustedes que son estudiantes acá y, repito, muy especialmente al profesor Fabio, con quien más o menos hace casi ya 2 meses que venimos conversando de este encuentro y finalmente hoy se concreta. Un día después, ayer fue el día del libro paraguayo, y como él recordaba, al día de Guzmán, y un primer material que fue publicado en tiempos de la colonia, ¿verdad? Hoy día nosotros tenemos una abundante producción bibliográfica. Está Aranducá, Oyejaí, Oñe Muyaxay, Oña Neretando y Chacuella de. Tenemos muchas obras publicadas, no solamente en castellano, sino también muchas obras en guaraní, que también es un aspecto muy importante, partiendo de la base de lo que somos nosotros como nación, como república. Están los que se comunican en el interior o en los grandes centros urbanos, que el caso de San Lorenzo, que tiene una población muy importante, y además de eso, decía yo, no solamente entre paraguayos, porque también nosotros tenemos acá hoy día 19 naciones indígenas que estas naciones, los miembros de estas naciones, en muchos casos no se consideran paraguayos. Ellos estén, digamos, hasta accidentalmente en territorio paraguayo, que es una cuestión por nuestra parte, que formamos parte de esta república. Nosotros decimos esto es de Paraguay, ellos están dentro de Paraguay. Sin embargo, muchas veces ellos, por todos los incidentes tan negativos que pasaron a lo largo de su historia, muchas veces no es que a ellos les gusta mucho el ser paraguayo, pero entonces mantienen su identidad relacionada siempre a su etnia, a su nación. Hace ya unos años me tocó ir a hacer un censo a la zona del Alto Paraná, para ser más claros, en una ciudad que fue la primera ciudad del departamento de Alto Paraná, la ciudad de Itaquirí. Ya mucho después apareció Ciudad del Este, o Presidente Franco y otras ciudades. Bueno, y en ese lugar, un poco más retirado, digamos, de la planta urbana de Itaquirí, hay varias comunidades indígenas. Una de ellas se llama Paso Cadena. Allí viven los Abá Guaraní, ¿verdad? Abá en guaraní significa persona. Nosotros acá, entre los paraguayos, le damos siempre una connotación a veces despectiva, de cuando la gente ve a alguien parco, a alguien que no habla, a alguien tímido, siempre decimos, debio abamba, de abárico. Y en realidad, si comparamos eso con el indígena no es que habla todo el tiempo como nosotros, ¿verdad? El indígena habla cuando tiene algo que decir. Si no tiene nada que decir, permanece callado. Y estar callado puede llevarle 2, 3 días, está sin decir nada. Porque él está absolutamente seguro que la palabra es sagrada. Y que nosotros, los que estamos acá, o cualquiera de ellos, nosotros no somos los que producimos las palabras. El que habla a través nuestro, digamos así, que nos usa para decir algo, es Dios. Y entre los guaraní, por ejemplo, los Biá, ellos le llaman a Dios, le dicen Ñanderú papá tenondé, Ñanderú, para simplificar. Y es Ñanderú el que habla a través nuestro. O entre los Abá guaraní, esto que les estoy mencionando, ellos dicen Ñanderú Busú, nuestro gran padre, nuestro padre el más grande, ¿verdad? Según cada etnia hay un nombre, y entonces
nos tocó llegar hasta allí a contar los Abá guaraní, y nosotros inclusive unos meses antes ya tuvimos la oportunidad de traerles acá a Asunción para tratar de que se facilite el encuentro, porque con ellos es un poco complicado ir y así de buenas a primeras entablar una conversación, sentarnos, y pues, son muy amables, eso no hay ninguna duda, ¿verdad? Pero no van a decir gran cosa si es que no nos conocen. Entonces, con el propósito de que ya nos conozcan a lo que llevamos ahí, fuimos tres personas a hacer un trabajo de censo, ¿verdad? Cuando fuimos, antes de ir, fuimos trayendo a las familias, hay veces dos, hay veces una, y al punto que el día que llegamos allá ya nos conocían ellos y nosotros también a ellos. Bueno, entonces empezamos nuestra actividad y en la hoja que nosotros teníamos que ir completando, habían preguntas muy específicas, ¿verdad? Y uno de nuestros compañeros, él dijo sin querer, ¿verdad? Pero ya entró en el tema y al final saltó esto que resultó interesante, ¿verdad? Las preguntas siempre se le pregunta al líder, y en otros casos a la lideresa, que sería en este caso la mujer, el líder de la casa, la líder de la casa. Y era la clásica pregunta, ¿su banderera? En una parte decía, ¿mo guapandé? Y la respuesta por parte del varón a quien este compañero entrevistó fue She Itakiriguá. Y él le da una afirmación seguida a eso, le dicen, entonces de paraguayo. Esa era la cuestión que no estaba dentro de nuestro cuestionario. Y el indígena sorprendentemente le dice, no, que no hay paraguayo. Amo guapigo le hizo el hachegó Itakiriguá. Entonces, ¿dónde es paraguayo? No se anda ahí paraguayo. Amo guaca tu pido le dice, hache Itakiriguá. Para él Itaquirí es una república soberana e independiente, ¿verdad? Que nosotros hoy digamos que Itaquirí forma parte del territorio paraguayo, geopolíticamente es así, pero para él no, o para ellos no. Entonces, cuando menciono esto de que hay 19 naciones, son como repúblicas en Paraguay, a eso tenemos que agregar a los inmigrantes. Acá han llegado de todas partes, los orientales, como los japoneses, los coreanos, los chinos, los árabes. Nosotros vamos a encontrar acá vecinos nuestros brasileños, argentinos, uruguayos, norteamericanos, alemanes, franceses, etcétera, que han venido y se han instalado acá. Y si ustedes recorren las librerías, van a encontrar, por ejemplo, libros escritos por ciudadanos de cualquiera de estas nacionalidades en sus idiomas de origen. Y es un hecho muy interesante. Si recorren las librerías, van a encontrar bibliografía, libros escritos por los propios indígenas en otras lenguas que no son guaraní, que no es guaraní, perdón. Y obviamente van a encontrar un montón de libros en castellano y guaraní y en otros idiomas. Entonces, hablar del libro, por más que hoy cada uno de nosotros tiene, digamos, esa gran ventaja de un celular en la mano, y con ese celular en la mano es tener el mundo en la mano, el libro nunca va a perder el valor que tiene. Siempre es importante tener un libro en la mano o tener un libro cerca. Hay que comprar libros, hay que tener libros, hay que leer libros, ¿verdad? Uno llega normalmente a su desarrollo pleno cuanto más conoce. Yo tengo una frase que hace mucho repito y repito, y es la que a mí particularmente me mueve. Yo suelo decir que libre es aquella persona que sabe, y cuanto más sabe, más libre es. ¿Y eso en qué se basa? Y solamente en el conocimiento. No existe un poder más grande que el conocimiento. Y hay un axioma que se usa en política, en alta política, cuando alguien dice, ¿quién tiene el poder? Hay una sola respuesta. Tiene el poder quien tiene la información. El que no tiene información no tiene poder. Así de sencilla es la cuestión. Y eso va a ser ahora y siempre. Cuando ustedes van a un lugar y conocen de lo que se va a hablar, ustedes se van a sentir como patos en el agua. Todo lo que van a escuchar, cuestiones sabidas, conocidas por ustedes. Pero lo peor que pueda haber, como alguna vez me pasó, más de una vez, el ir a un lugar, ver a un montón de gente y el expositor, por supuesto, hablando de un tema donde todos ellos conocían el tema, y yo, un presente en la sala, pero absoluto
desconocedor de todo lo que se decía. Añeñando ainda a hacemos ceroga. Pero por aquello de tener que estar, me quedaba y terminaba, pero era una cuestión desagradable. Para mí, terrible por el hecho de que podía estar entre mucha gente y no tener yo, digamos, la misma frecuencia que todos ellos o todas ellas tenían. Bueno, esto como una introducción para entender entonces la importancia que tienen los libros. Y hoy, yo les decía, además de poder tener esos libros que uno puede comprar y en físico, ¿verdad?, y usar, tenemos lo otro que podemos descargar. Y hoy tenemos un mundo enorme en lo que es Internet. Solamente que uno tiene que saber también seleccionar, porque no todo lo que está en Internet vale. Hay un montón de basura que muchas veces también se convierte en una especie de trampa para vos, ¿verdad? Y a veces uno copia una información con datos falsos, uno no corroboró, ¿verdad? Y finalmente uno se expone a una situación ingrata, desagradable, cuando a veces uno expone y finalmente se le dice ese dato no es correcto. Por eso siempre es importante saber, hay sitios que seguramente todos ustedes conocen, donde uno tiene información segura, y existen otros, repito, que no son precisamente muy fiables. El tema de hoy, mostrarles a ustedes, independientemente de los libros, que son muchos, poder hablarles un poco de cómo llegamos nosotros a este Paraguay que hoy sigue siendo fuertemente bilingüe, pero en el fondo intensamente guaraní hablante. Por más que muchas veces uno escucha por allí el discurso, no, mano botama, el guaraní está en terapia intensiva, entre hoy y mañana se muere. Eso es falso, de toda falsedad. Y acá me imagino todos ustedes, sus profesores, y cualquier persona que tenga, como se dice siempre, 1 centímetro acá en la frente, ya no hace falta que sean 2. Cuando uno ya se da cuenta que hay ciertos datos que no se cambian de la noche a la mañana. Cuando nosotros hablamos en términos demográficos, en materia estadística, si decimos que hay 6.109.000 habitantes en el Paraguay, y que de esos, de acuerdo a la última medición, 140.000 son nativos indígenas. Un poquitito más del 1%, casi 2%. Apenas eso es lo que sobra hoy en Paraguay de población nativa indígena. Allí me refiero a lo que dije recién, a guaraní, boya guaraní, paíta, viterá, los nivaclé, los macá, que siempre andan por acá con su artesanía, apenas viven también. Y bueno, y están otros más, los chamacocos, los ayoreos. Bueno, si nosotros hablamos de 140.000, y en ese número de 140.000 últimas personas, casi 100.000 son de habla guaraní. La lengua más expandida, más difundida, es la lengua guaraní entre los pueblos indígenas. ¿Y qué pasa con el resto de la población que ya no es indígena? Si es apenas el 1%, quiere decir que 98% de Paraguay sigue hablando guaraní, pero ya no es población nativa indígena, y allí estamos nosotros. Con que una persona conozca una palabra, sepa, baisa banderera, baisa banecoé, está hablando guaraní, ¿verdad? Y el guaraní se mueve en el uso de la gente. Hay cosas que inevitablemente tenemos que decir. Por ejemplo, tomamos tereré, y no hay una manera de decir tereré en castellano. Busquen ustedes en el diccionario, va a decir infusión de agua fría con hierbas medicinales. Y nadie va a salir por ahí, che, prepara un poco de infusión de agua fría con hierbas medicinales, vamos a tomar. Bueno, estoy preparando la infusión de agua fría. Nadie dice eso, acá decimos tereré. El nombre es Cipá. Cipá, y la gente le puso el nombre del pan, inclusive para nosotros el pan sagrado, ¿verdad? Pero Cipá. Decir pan no es lo mismo que decir Cipá, ¿verdad? O en una de esas decir Cipaguazú, o decir ñandutí. ¿De qué forma vamos a decir en castellano el nombre de esa artesanía? No hay forma. Se dice ñandutí, se dice aupoí, ¿verdad? Se dice poncho paraí, ¿verdad? Bueno, ese tipo de expresiones están en todas partes. Y ustedes hablan en la casa, con su papá, con su mamá, entre amigos, vecinos. Vivir en Paraguay y no saber lo que es el bombero es como no ser paraguayo. Vivir en Paraguay y no saber qué es el pora, y bueno, uno sería marciano. No saber qué es el luisón o el yacir yateré, todos hemos escuchado hablar, y a todos
nos sale la palabra sin problema. Eso tiene que ver con patrones de conducta, con esa manera de ser que tenemos. Veo ya pueden de vivir paraguayos a paraguayas, ñanderecó. En guaraní se dice claramente ñanderecó, nuestra cultura, ¿verdad? Bueno, y desde ese punto de vista, me siento un ratito, quiero mostrarles algo. Esta primera imagen que pensé que ya marqué, un ratito, y les muestro esta primera que es un poco la situación en términos demográficos, hablando así ampliamente. Esta es una encuesta integrada de hogares. Aclaro que el parecido con el censo es interesante, solamente que en el censo los datos son mayores para el guaraní. Acá ven ustedes, se hizo la encuesta, se le preguntó a la gente cuál es el idioma que habla, y fíjense que casi el 40%, 38,5%, 40 si quieren por un ratito, por ciento del Paraguay dijo que habla solamente guaraní. Se le preguntó si habla guaraní castellano y dijo guaraní, si hay guaraní mañana. Claro, mete algunas palabras del castellano, pero la estructura de su hablar es guaraní. En el siguiente segmento van a ver que dice guaraní castellano, sería el caso de la población bilingüe. Y allí ven ustedes 30,6. Lo que si suman ustedes 28 al 30, ya les da casi 70%. Sí, es el idioma de la mayoría guaraní. Ahora, en ese 30,6 que dijo hablar a guaraní castellano, hay un alto porcentaje allí que primero aprendió a hablar guaraní y después castellano. En mi caso, el caso de acá de mi esposa, me imagino que es el caso de muchos. Y normalmente, en algunas circunstancias, un tiempo atrás, la gente no quería decir, entonces decía nomás que hablaba castellano. Pero su lengua fue guaraní. Yo, teniendo prácticamente 6 años, estaba a punto de cumplir, estaban por empezar las clases en el mes de febrero, cuando del interior, después de estar casi 6 años, viviendo en un lugar que ni siquiera figura en el mapa, que es la ciudad, el pueblo de Yutí en Cazapá, y yo vivía otra vez unos 15 kilómetros adentro. Si Yutí ya era el infierno, yo viví 15 kilómetros más adentro del infierno, ¿verdad? ¿Y qué es lo que escuché a lo largo de 6 años? Guaraní. Guaraní no escuché inglés, ni francés, ni alemán, y castellano prácticamente nada. Crecí hablando guaraní. Llego acá, a la semana de haber llegado yo voy a la primera clase, y yo tenía un abuelo que en algún momento, en varios momentos en realidad, en sus momentos así de reclamarme algo, de decirme algo, me decía: "Antes de jota la escuela pe, habicota gente en Dejeví". Yo no era gente, era un gran problema, si andas ahí gente era él. Antes de jota la escuela pe, habicota gente en Dejeví. Bueno, llegó el día, yo más asustado que ninguno, porque cota Dejeví gente y nada. Bajás a la escuela de primer grado, una sala como esta, nunca me olvido, así como estamos sentados acá, mi abuela me lleva, me hace sentar allí, enfrente, a Nique de Muico Ave, no te muevas acá. Y llegamos primero, nadie estaba en la escuela, llegamos tan temprano, que yo me quedé sorprendido, yo decía que acá en esta enorme sala, con una cantidad de sillas, yo solo acá, y la otra era mi abuela. Entonces, ella me dice, me tranquilizan, y te gusta, mi tacuñaín de Yabeguá, van a venir otros niños, otras niñas de tu edad, ¿verdad? Y allí me da la indicación, Aña, peseta o cabe, pepe pura jeitas a piquilleita, van a salir afuera, van a cantar y van a entrar. Aña, pequeo, otro mitad, y hacen batas y coejina. Luego estamos ahí, no sé y tú vas a la IC, ecotribi. Y me hace ella una advertencia, sienda y quemo a yoina, ya voy a tratar, queme. A ni que ne hacerme, no llores que yo voy a estar allí, pues yo no voy a entrar. Y después me dice, ahorita vez te digo ahí y ya un monotiva. Era la señorita, me decía, no era profesora ni maestra, era señorita. Va a entrar alguien con el guardapolvo blanco. Japea Benemboeta, es la que le va a enseñar. Tal cual así ocurrió, salimos, entramos en Sarambija, Zembaga, si hicieran hacer más, a mañana vemos en la chabela. Tranquilo, llegué allá. Y después de un rato se tranquilizó la cuestión, ya estaba la maestra justo parada frente a mí. Y comenzó a hablar. Y no le entendí una miserable palabra.
No le entendí una miserable palabra. Y yo decía entre mí, imagínense 6 años, yo decía entre mí, yo le escuchaba y decía entre mí, angaitemoñeta, angaitemoñeta, y moñena, o sea, angaitemoñeta, bueno, entonces mi primera experiencia escolar fue la más terrible de todas. Y les pido a ustedes que se pongan en los zapatos de ese 40% que no tiene la misma ventaja que ustedes, la mayoría, que a lo mejor solamente puede comunicarse en castellano, donde en castellano está todo. Y para esa otra parte, entre ellos era yo en ese momento, no había otra opción más que a la ida a casa. Mi abuela se convertía en mi segunda escuela, me contaba todo lo que decía la profesora. Y fueron varios días, y yo sin darme cuenta estaba siendo castigado ahí, así por la profesora allá. ¿Y cómo era el castigo? Y me preguntaba algo y ni le entendía, ¿verdad? Y era un asiento más atrás, me agarraba, me llevaba un asiento. Yo ya estaba casi en la mitad y llego al final, no me fui más porque estaba a la pared. Y no quién sabe por dónde hubiera estado en este momento, ¿verdad? Y yo me di cuenta de que había, obviamente la burla era fuerte, ¿verdad? Lo de campesino, todo eso yo llegué a escuchar. Y iba yo a mi casa y le decía yo a mi padre, déjase Eima, David, hay un Pepe, le decía. ¿Y qué hacía mi papá? Me sacaba un feroz cinto que tenía y me decía, de J va a estar más ligada. Yo llegué a la escuela otro día, dale aseo. Bueno, y era mi situación entre el cinto de mi padre y el estar en un ambiente totalmente ingrato para mí. No les voy a engañar, yo suelo decir, probablemente habrán pasado unos 3, 4 meses y yo aprendí una sola palabra que era ni siquiera bien pronunciada. Esa palabra era bueno, ya no era bueno, era bueno. Y bueno era todo para mí, me estaban buenos, era muy bueno, y mira qué bueno me entiendes. Bueno, y de allí pasamos y yo les aseguro que probablemente en el finales del segundo grado, el tercero, ya me comunicaba con cierta facilidad, como se dice comúnmente, se virtuma. Pero yo hasta hoy le agradezco al cinto de mi padre, que si no hubiera sido por ese cinto, que yo no iba a llegar a ser lo que soy en este momento, ¿verdad? Bueno, esa historia, para ustedes que se forman en el campo de la docencia, es fundamental. ¿De qué les sirve muchas veces tener todo el conocimiento del mundo y no saber llegar a los alumnos? He hecho muchas veces la prueba. Hagan ustedes cuando salen por allí, para una práctica, para una clase, para lo que quieran, y yo les hablo de acá cerquita nomás, yo soy capiateño, ¿verdad? Y estoy allí en el límite, un poco más a estos lados, ya gracias a San Lorenzo, ¿verdad? Pero en la escuela que está cerca de mi casa, me ha tocado muchas veces ir en una de esas, nunca olvido, un amigo me entregó 4 libros para obsequiar a la biblioteca. Yo fui, hablé con la directora, ella muy amable me dice, y siempre nos tratamos con ella en guaraní, me dice, voy a dejar a Yahana a venir de quiero en segundo grado. Yahamina es sacar su escuela. Y bueno, pasamos al segundo grado, la intención era mostrarle los libros donados. Yo entro y hago, el segundo grado, hago el discurso totalmente en castellano, y siempre hago eso para darme cuenta yo de que no estoy equivocado en lo que sostengo, ¿verdad? Y era hablar en un castellano bien castizo, bien puro, decirles en un minuto lo que yo estaba llevando. Los rostros más serios que pude haber visto en ese momento. Una mirada así bastante delatoras de la situación, delataban que en principio no me estaban entendiendo. Cuando yo termino de decir el breve discurso en castellano, les pregunto a todos, ¿me entendieron? Ni Peruno bebé. Vuelvo a preguntar, ¿me entendieron? Y uno que es siempre el más grande en la sala me mueve la cabeza. Pero Tapia es el guarandina. Todo el mundo va haciendo un movimiento de afirmación con la cabeza. Hablo en guaraní como si fuera que se abrió la puerta y entró el sol. Termino de hablar y el que estaba allí en el medio, que era el más calladito, me levanta la mano. Va a decir 4 entre Beruco, Oregon y me coge entre 20. En el loco, pero me dijo en guaraní. En castellano no me entendió. Entonces, si ustedes quieren funcionar como docentes, sepan bien dónde están y con quiénes, ¿verdad? Y esa otra parte tiene el mismo derecho que ese niño que habla castellano, ¿verdad? Nadie le puede negar el derecho, porque hasta ahora eso es lo que ocurrió. Qué triste es
Me gustaría que ustedes se pongan en los zapatos de ellos. Voy a hacerles imaginar esta situación. Si acá el profesor Fabio nos avisó a Daniel, profesor Galeano, iba a hablar en un perfecto ruso, prepárense que la clase va a ser en ruso. Bueno, él nos le avisó, yo vengo acá, ustedes vamos a suponer exclusivamente hablan guaraní, castellano, castellano, guaraní, por más que hablen otro, una suposición. Entro y hablo en ruso y me van a mirar, pero raro, me van a la cuaje y van a decir ustedes. Peor va a ser si le doy un libro y les pido que me lean en ruso, sin entender ruso. Y lo máximo, lo más terrorífico que puede haber es que yo les pase un examen escrito en ruso para ustedes que no hablan ni escriben ruso todos los días. Es la mismísima situación por la que pasa un niño guaraní hablante. Una de las razones más importantes de la deserción escolar justamente pasa por este tema. Muchas veces no se dice. El niño que no entiende y que deja la escuela porque no entiende. Hace muchos años yo venía viajando de Caguazú acá hacia Asunción y se sentó a mi lado, en un ómnibus, se sentó a mi lado un señor que la facha que tenía era un clásico, un típico hombre de campo, popularmente un campesino, y en el ómnibus uno siempre conversa, ¿verdad? Estábamos hablando, en una de esas me dice, ande bien vaya a Pojames. Yo le digo, yo no voy a dejarlo. Se quedó callado y después de un rato reaccionó y me dijo él, si ahora que te dice era ir a escuela, pero a no sé por qué tengo, lo estoy por sacar de la escuela. Y le digo, yo, maná, pero no están de la escuela, le digo. Y me dice, pobre ahí, da ahí de provecho y sede. Le está yendo para nada y no me sirve para nada. Bueno, y me remata eso y me quedó como acá un clavo en la mente donde yo hoy le cuento a la gente, tan expresiva, pero tan real la descripción que hizo diciéndome lo siguiente. Lapidaria la expresión que dice, será yo y que la escuela ve, a la escuela donde que sube. ¿Qué capacidad tuvo ese señor cuando me dijo? Será yo y que la escuela está sentado acá, tiene cuadernos, guardapolvo, lápices, pero la escuela no le entra. ¿Y por qué no le entra? Porque no entiende. Yo les invito a que salgan a recorrer. Estábamos recordando el día del libro. Les invito a recorrer el Paraguay. No van a encontrar bibliotecas. Ustedes tendrán biblioteca en su casa por el nivel de formación que ya tienen, porque sus padres probablemente ya de alguna manera les indujo a ustedes a la lectura. Pero fuera de esta población, que es una población todavía pequeña en número, una gran parte del Paraguay ni idea tiene del valor de la importancia de un libro. Yo puedo hablarle acá en lingüística de Noam Chomsky, puedo hablarle de Aristóteles, de filosofía, de Sócrates, de Descartes. Yo salgo afuera a preguntar quiénes son estos personajes, ni idea tiene la gente. ¿Y cuál es la razón? Y de haber dejado la escuela, de no haber entrado siquiera en la escuela. Y qué duro, qué fuerte es escucharle a alguien decir, seco se la timbuiquico, seco la jaiba fue la escuela, ¿verdad? Esa es una expresión, pero terrible, ¿verdad? Y que esa persona tome una actitud sincera y diga eso y con tanto dolor, dice, porque a veces dice, la Cerarico anga pógina, a Evo coman la escuela, a ver cuánta, se anda con ese tipo de situaciones son comunes, no hay libros. ¿Y para qué vamos a comprar libros si están todos en castellano? Y la familia completa habla guaraní. Hay pues un contrasentido en eso. Entonces, a partir de allí, yo como escritor, yo tengo casi 20 libros publicados. Ustedes pueden creer que, y eso en general, yo formo parte de una asociación de escritores que se llama La Casa del Escritor. Está la gente más conocida, de Amanda Pedroso, Chiquita Barreto, Miguel Ángel Mesa, un montón de escritores. Nosotros publicamos un libro y la tirada es de 1000 ejemplares. Somos 6.109.000 y 1000 libros no se venden. Yo tengo que regalar 500 y si llego a vender 100, yo les aseguro que tengo entrada gratis al cielo. Y estoy todavía acá porque todavía no tengo la entrada al cielo, todavía no alcancé ese número. Un bestseller, una obra cumbre, por ejemplo, En busca del hueso perdido de Helio Vera,
o el famoso Yol Supremo, acá internamente en la tirada no han pasado de 50.000 ejemplares. 50.000, una vergüenza. Diarios, ABC, Última Hora, son los dos que más se venden. Agréguenle después La Nación, que ya tiene una tirada muy reducida, pero entre ABC, Última Hora y por ejemplo, los común que se llama prensa amarilla, Popular, Extra, Crónica, tienen de lunes a jueves aproximadamente 40.000 ejemplares y se devuelven unos cuantos. Sábado y domingo llegan a 60.000. Vean ustedes la tapa, 60.000 ejemplares, 65.000. Eso no se venden todos. Rebotan y algunos otros son de gentileza, se regalan. Y 60.000 diarios no se venden, se leen en Paraguay. Si es que se lee todo. Entonces, ¿qué yo le puedo pedir a una persona que no tiene una base de conocimientos media o alta? Y le puedo, lo máximo que le puedo dar es algo como el Popular. El Popular viene lleno de imágenes y trae unos pequeños títulos y 3 o 4 líneas de información. Y en el nombre usa eso. El Diario Popular antiguamente se llamaba Diario Hoy, se fue a la quiebra. Y cuando estuvo ya por cerrarse todo, el dueño del diario le dice a los periodistas: busquen una manera en que el diario se venda y vamos a mantener el diario. Entonces, ¿qué hacen? Se ponen de acuerdo y dicen: el diario que puede vender es un diario de esta característica. Sale el Popular y revienta el mercado. Pero el Popular no tiene nada. Es una partida de Cuñado Pío, unos cuantos abrió Pío, una partida de muertos, ¿verdad? El partido de fútbol de ayer, los casos de Corneaga y por allí, ¿verdad? Mira la escuela popular, pero de alta política, de alta economía, de cultura no traen nada. Pero la gente compra, ¿verdad? Si se puede llamar a eso lectura, bueno, eso es lectura. Por lo demás, sin que sea este un paisaje catastrófico, claro, solamente pongo de relieve situaciones reales que nos toca en este momento vivir y que ustedes que tienen este nivel de formación, porque ustedes ya pasaron lo que sería la escolar básica y la media, hay mucha gente que se quedó allí en la escolar básica, hay otra gente que abandonó, hay otra gente que ni siquiera entró, y es lo que llegaron a la media la misma cosa. Yo hace 40 años soy profesor acá de la UNA, y siempre es triste en los exámenes de ingreso ver de cada 100 jóvenes que empezaron en el primer grado, 30 han llegado al final. Y de los 30, ¿cuántos son los que ingresan? Y menos de 10. Y allí entran todavía la gente que va a las universidades privadas, y lo clásico es 100 alumnos en el primer año, pasan 75 al segundo, 50 al tercero, llegan al cuarto 25 y defienden la tesis o tesina un promedio de 10. La cantidad de graduados que tenemos nosotros es una cantidad exigua. Nosotros no tenemos gente con una formación, digamos, de calidad masiva, a eso me refiero. Hay gente preparada, por supuesto que hay, pero no en lo que tendría que ser un número ideal para el Paraguay. Él dice otros idiomas 2,1, y en otros justamente entran los pueblos indígenas con un punto, y la otra diferencia son los extranjeros que viven en Paraguay. Ese es el mapa lingüístico, y tenemos entonces un idioma que es mayoritario, que sigue siendo el guaraní para todos nosotros. Les quiero mostrar esta otra placa a nivel internacional, y esta que ven acá. Esto es del año 2021, datos recientes. Como dije recién, esto no cambia 10 puntos o 20 puntos en un año o en 2 años. Eso es imposible en demografía, ¿verdad? Bueno, vean ustedes lo que es América con respecto a las lenguas nativas, lenguas de acá, originarias. Y van a ver ustedes que Cuba, al lado está Haití, República Dominicana, las dos tienen 0. Ya no hay población que hable una lengua nativa. El caso de México, una nación millonaria en habitantes, 5,2%. Una cifra reducida. Van a ver ustedes allí el caso de, un poco más abajo, dice 23%, la zona de Guatemala, Nicaragua y otros, donde existe un idioma que en algún momento fue poderoso, el maya. Y acá se habla de una variedad del maya que se llama maya quiché, y es el que sobrevive. Luego vean 0,02, 0,4, 1,8, etc.
6,4 en Panamá, ya cantidad reducida. En Venezuela 1,5, 0,8 en Colombia, 6,8 en Ecuador. Y la lengua, una de las lenguas fuertes de América, fue y en alguna medida sigue siendo el quechua o quichua. Fíjense ustedes que en el caso del Perú, que es el centro de ese idioma, hay 16% nada más de hablantes. Vean ustedes el caso de Bolivia, donde el idioma predominante es la aymara o aymara. Son 23% de la población. En Chile 1,3%. La lengua más conocida allí es el mapuche, ¿verdad? En la Argentina 0,8%, prácticamente no hay nada. En el Uruguay no hay nada, 0. En el Brasil tienen 0,3%. Y fíjense que el único país en América que tiene un alto porcentaje de su población hablante de una lengua nativa, ya no hablada por los nativos, como dije recién, es el Paraguay. 87% es la marca internacional que tenemos. Ese es, por cualquier cosita, un dato relevante a nivel continental. Y eso hizo, y eso es lo que hace que hoy el guaraní tenga inclusive una promoción tan importante a nivel internacional, que se enseña en la Argentina, en las más importantes universidades como la UBA, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Rosario, ¿verdad? Últimamente la Universidad Nacional de Jujuy, la UNAM, la Universidad Nacional de Misiones, la Universidad del Nordeste en Corrientes, en el Brasil la famosa USP, que es la más grande universidad probablemente no solamente del Brasil, sino que de Sudamérica, que es la Universidad de São Paulo, la UNILA, que está acá en la frontera, y el caso de la Universidad de Grados y otras más que tienen cátedra de guaraní a nivel universitario. Bolivia tiene 4 departamentos, igual que nosotros acá, el departamento de Caguazú, Central, allá, 4 departamentos, Tarija, Beni, Pando y Santa Cruz, que son guaraní hablantes. Bolivia tiene 38 idiomas oficiales, menos el castellano, 37. Y en el ranking de los 37 idiomas está la aymara primero, el quechua después y el tercero es el guaraní. La lengua más hablada en Bolivia, la tercera lengua en la frontera con el Paraguay. ¿Dónde más se enseña? Se enseña en los Estados Unidos, se enseña en México el guaraní, se enseña en España y en Francia, nada más y nada menos que en la famosa Universidad de París, donde inclusive se creó un departamento para la promoción de la lengua guaraní, donde estuvo uno de los más grandes escritores paraguayos de todos los tiempos, Rubén Barilo Zaguer, y a su muerte le reemplazó un correntino que es el doctor Silvio Viruzzi, y hoy día trabaja con él una francesa que vino a vivir 5 años en el Paraguay para aprender guaraní. Hizo lo que se llama la inmersión lingüística, o guaraní, porque no es hablar guaraní simplemente el que yo sepa cómo se dice perro, cómo se dice silla. No, hay que hablar, hay que construir, hay que decir oraciones, hay que convivir. Y ella vino acá y lo hizo por 5 años. Ella se llama Capuchina Boudin, es muy famosa, reconocida como lingüista en Europa. Y en Alemania se enseña guaraní hace un tiempo, un buen tiempo, al punto que el primer sitio que el guaraní tuvo en internet es Obra y Gracia de un alemán, y no fue en Paraguay, fue justamente en Alemania. Él se llama Wolf Lustig, es un destacadísimo lingüista alemán, fue el primero que creó en 1995 un sitio para la lengua guaraní y le puso nombre a internet en guaraní. Él comparó internet con una telaraña y le llamó a internet ñandutí. De allí que nosotros cuando hablamos decimos yequemina ñandutipe, ejecamiñan de ñandutipe. Ñandutí es una palabra con doble acepción, por una parte es el tejido, por la otra parte para nosotros es internet. ¿Sí? Bueno, estos datos para empezar. Quiero un ratito acá hacer una prueba, me voy a levantar y después le voy a mostrar la última parte, no le quiero pensar mucho con esto. Quiero hacer una prueba. Yo siempre hago la prueba para demostrarle a la gente, hay gente que dice, no, yo no hablo bien guaraní, el guaraní es muy difícil. Lo primero que hacemos es, el guaraní es difícil, el guaraní, ni siquiera probamos todavía. El que habla guaraní lo como si fuera quien está gratis al cielo, ¿verdad? Pero hablamos guaraní. Y para aquel que dice que solamente el guaraní yo para, lo voy a lamentar mucho tener que desilusionar. El castellano que hablamos feroz yo para. Ñande ya. Bueno, pero no, es como que tenemos instalado eso, de que lo fácil es el castellano, lo difícil es el guaraní.
y que el guaraní yo para y el castellano no. Voy a empezar con esta última parte. ¿Quién esta mañana, o ayer, o anteayer, dijo, Belina, andátela, contálena? ¿Verdad que dijeron más una vez? ¿Verdad? No estoy mintiendo. Empecé bien. Solamente que esa terminación na no es guaraní. Na es del guaraní. Cuando yo digo, pero no es castellano, yo hace, na es del guaraní. Yo digo, yu na, terejona, yapona. Porque el decir vení, o venga, o ven, es seco. Eso es simplemente el yu. Y como en el guaraní somos muy diplomáticos, no decimos solamente el yu, decimos el yuna. O podemos agregarle mi y decir el yumi. O podemos juntar los dos y decir el yumina. Y cuando queremos darle una orden decimos el yu que, esa que final es ya que, de hipojotaina, el vení que, andate que, contale que, que de ya que. ¿Y qué hacemos? Juntamos las tres, que ya no tiene el castellano. Decimos el yumi que na. Y eso sería en castellano, vení por favor, por favor, por favor. Así nomás, así nomás. Pero y todos ustedes dicen que na. ¿Cuántas veces nos dijeron? Llamarle que na. Contarle que na a tu mamá, traerle que na mañana. Y que na no es castellano, que na es guaraní. ¿Qué es eso en el castellano? Un yo pará. Pero tremendo yo pará. Que na o mi que na indica 3 veces el pedido de por favor. Pero nosotros somos tan especiales, somos muy diplomáticos los paraguayos, increíblemente diplomáticos, que le vamos a decir el yumi que na y catuno. De cabeza uno se tira enfrente, porque le pedimos vení, por favor, si podés. ¿Sabes lo que va a decir? Bueno, esa ya es una muestra de que hablamos así. ¿Quién acá en algún momento nos dijo Jonio? Jonio no sabía lo, y el otro le dice yo también. Y yo también. Hablamos así, ¿verdad? Yo no estoy mintiendo. Bueno, y eso es lo que pensamos que es el castellano bien hablado. Yo pará, terrible. El nico o nio es el guaraní. Y eso viene ajánico o ajanio. Oberúnico se. Bueno, nico es un sufijo que indica una aseveración, algo cierto. ¿Y qué otra cosa más? ¿Cuántas veces nos usaron pico o pío o ico? ¿Qué pío querés? ¿Qué pío? ¿Qué pío querés? Ina, vos. Ni siquiera vos. Escúchenle bien a la gente, nadie dice vos. ¿Qué pío querés? Gina, vos. Bueno, esa gina que está allí, esa partícula, también es guaraní. O gina, o yapo gina, o me gina, ¿verdad? Y el clásico pa, es vos pa. Vos pa le dijiste, vos pa le dijiste, ¿cuántas veces escuchamos? Vos pa, ni siquiera es vos. Y nadie levanta la mano y dice, esperamos, no te entendí, ¿qué es lo que es vos? Vos, pero vos dijiste vos. No entiendo lo que está diciendo, acá todos entendemos que es vos pa. Vos pa le dijiste, vos pa le llevaste, vos pa le trajiste. ¿Cuántas veces dijimos? Y eso, en la creencia nuestra es castellano. ¿Y qué es? Es un yo pará. Decimos de guaú nomás te dije, de guaú no maco, te dije, de guaú no maco te dije. ¿Quién entiende eso? Y solamente nosotros. Va a venir acá un extranjero, se va a volver loco, pero loco. ¿Por qué? Porque no va a entender. Esa mezcla de Dios y Pantera la entendemos nosotros, ¿verdad? Es una cosa increíble. Levántate la mano, vosotros. Sí. Para hacer un justificativo después de decir, yo no pude terminar mi tarea porque trabajo de las 2 de la mañana de Tal cual. Y pues es pues, vení pues. Andate pues, ¿verdad? Pues es pues. Pero es una versión nuestra, así, muy nuestra. Es capaz que alguien con todo esto me diga acá, no, pues yo jamás dije ni nico, ni pío, ni guau, nunca, yo hablo castellano. Pero viviendo en Paraguay, todo el mundo en algún momento va a decir, por ejemplo, ¿y cuántas veces le dijeron hoy o ayer? Piensa nomás, vení un poco, y el que escucha viene todo. Yo le dije, vení un poco, y vino todo. El llevarle un poco de papel a tu mamá y le llevó todo, ¿verdad? Una vez vino una lingüista, una catalana, llegó al aeropuerto le llegaba la licencia, tenía que hacer una conferencia. Y cuando llegamos allí, le dije, doctora, me va a esperar un momento acá, entro, veo todo y vengo ya a llevarla para la conferencia. Le dejé allí en el pasillo, sentada cómodamente,
habré tardado unos 3-4 minutos cuando volví, de ida luego del aeropuerto al hotel. Me llenó de preguntas, cómo hablamos, qué decimos, todo. Y cuando en ese momento yo salí para ya llevarla a la sala, ella le dijo, doctora, ya está, podemos pasar. Un momento, profesor. Sí, le digo, ¿qué es un poco? Escuché un montón de gente decir un poco. Y le dije, doctora, entre las cosas que no le comenté estaba esa frase, le digo, si usted está en Paraguay, un poco quiere decir todo, le digo. Entonces, si usted quiere venir un poco, venga todo, le digo. ¿Y por qué? Y esa es la traducción del guaraní, mi o mina. Decimos eyomina, entonces eyomina es venir un poco. Y un poco es una incorrección en el castellano. Un poco, las dos son palabras castellanas, pero en la construcción, en la sintaxis, eso no corresponde. Es venir en todo caso, o venga o ven. Pero venir un poco es imposible en castellano. Es posible en el castellano que hablamos nosotros. Primer caso. Segundo caso, que alguien o todos, y habrán escuchado cuántas veces, el sique, vino sique, se fue sique, trajo sique, va a la sique. Sique no es nada. Yo le digo a ustedes silla, van a ver la silla. Yo le digo caballo, van a ver caballo. Le digo yaguá, van a ver yaguá. Automáticamente la palabra me relaciona con algo. Si yo le digo sique, ¿qué hay detrás? Nada. Absolutamente nada. Pero todos decimos vino sique, se fue sique, trajo. Eso es el guaraní catú. Catú se convierte en sique. ¿Se dan cuenta? Cómo el guaraní tiene un peso tremendo en el castellano que hablamos. Y eso mismo es la demostración de lo que también se llama un yo parasintáctico, ¿verdad? Esas son cuestiones así interesantes de tomar en cuenta. Sí. Me voy a ir a venir. Sí, ajatayú. Que es me vi a venir. Me vi a venir. ¿Y cómo va a ser? Me voy a venir. Es una cosa rarísima. Solamente nosotros entendemos. Bueno, un caso más. Y acá voy a ponerle ya, por a ver un poquitito. ¿Cómo se dice en guaraní este señor? Van a decir, bajarme por Andrés y tenés a van a decir. ¿Cómo se dice esta señora? Maravillosamente bien traducida. Yo le dije este señor y les dije esta señora. Y ustedes me dijeron co caraí y co cuñacaraí. En guaraní solamente se dice co. En castellano es este y esta. ¿Cómo saben eso? No fue por la obra y gracias a la escuela, la casa, los amigos, los vecinos. Saben hablar guaraní, ¿verdad? Ese es un fenómeno interesante. ¿A favor de quién? A favor del que habla castellano. Y al pasar al guaraní lo único que va a tener que decir es co. ¿Para quién es el problema para el guaraní hablante? Que no tiene la idea de la concordancia al pasar al castellano, va a tener que aprender a usar este y esta, porque eso solamente tiene co. Pasemos a algo más complicado. Y ustedes van a decir, no, pero eso no es complicado, profesor. Es complicado. ¿Cómo se dice en guaraní? A ver un poco. Este señor alto. Maravilla. Respondieron en coro. Nadie me dijo hace TV, profesor. Le digo que tiene diccionario. No puedo quedarnos 5 minutos, vamos a deliberar. Así sobre la marcha. Ahora les digo a ustedes cómo se dice esta señora alta. Ni un problema. Ahora sí le digo, esos señores altos. ¿Y cómo sería esas señoras altas? Miren que ustedes acaban de traducir. Podemos salir afuera, yo puedo apostar tranquilamente, no sé si quieren 10 millones, 20 millones, no hay problema. Voy a apostar y no voy a perder, porque sé que no voy a perder, voy a apostar. Acaban de hacer una traducción perfecta. Y acá puede que haya gente que diga, no, yo no hablo bien guaraní, pero acaban de hacer la traducción. En castellano le dije, este señor alto, esta señora alta, esos señores altos, esas señoras altas. En castellano, alto, alta, altos, altas. ¿Qué me dijeron ustedes en guaraní? Cocaraí y bate, cocuñacaraí y bate, umicaraí y bate, umicuñacaraí y bate. Me dijeron solamente y bate. En guaraní no hay ibate, ibatá, ibatos, ibatás. No hay poná, ponó, ponás, ponós. No hay, es poná. ¿Y qué significa eso? Más fácil. ¿Quién el que habla castellano pasa al guaraní tiene que recordar solamente poná? Solamente ibate. El que habla guaraní, Dios mío, lo que le va a pasar, se va a atravesar todo. Porque va a tener que aprender a usar alto, alta, altos, altas. Porque para él toda su vida fue ibate.
Para él toda su vida fue Ibaté. Entonces, otra vez yo les pongo estos ejemplos para que piensen el día que estén parados frente a un grupo de estudiantes, alumnos. No importa que sea en la escuela, del colegio, en la universidad, acá en formación docente. En todas partes vamos a encontrar gente que tiene como lengua materna, lengua de origen, el guaraní. Y eso marca, le va a marcar por toda la vida. Por más que aprendan inglés, francés después, es la lengua materna. Bueno, allí tenemos dos casos. ¿Cómo se dice? Esto también dificilísimo, complicadísimo. ¿Cómo se dice en guaraní yo camino? Fácil para ustedes. Tú caminas de Guatá. Él camina a Che Aguatán, de Guatá a Guatá. Yo le dije, yo camino, tú caminas, él camina. ¿Se dieron cuenta de la diferencia? No. ¿Saben hablar guaraní? Sí. Y de Valdemar así no hablo bien, hablan muy bien. Porque en la conjugación guaraní hay prefijos. Yo digo a y después guatá, re y después guatá, o y después guatá. En castellano hay sufijos. Yo digo camín o, camín as, camín a. En castellano varía al final, en guaraní varía al principio. Salvo caso que ustedes me demuestren que yo soy el equivocado y que en Paraguay todo el mundo dice yo guato, tú guatas, el guata, guatamos, guataremos, guatarán. Y eso no existe, ¿verdad? La estructura guaraní es diametralmente opuesta al castellano. ¿Y cómo tan naturalmente ustedes pueden hacer esa traducción? Porque escucharon en la casa, con los amigos, aunque sea así una palabra de vez en cuando. Pero el idioma está instalado. ¿Qué es lo que hacemos acá en la escuela, en el colegio, formación docente en la universidad? Y lo único que hacemos es mejorar. Pero acá ni vamos a aprender a hablar castellano ni guaraní, eso ya traemos, ¿verdad? ¿Se dan cuenta que es diferente el guaraní y el castellano? Les doy dos ejemplos más. ¿Cómo se dice voy a casa? Miren que, vuelvo a insistir, el profesor Fabio no le dijo a Daniel, el profesor hace una pregunta difícil, lean ya. Acá sobre la marcha, ¿qué más? Vos para la cuestión. Pregunté cómo se dice voy a casa y me acaban de decir ajá, óigame. Algunos pueden decir ajá, está en futuro, iré a casa. Pues yo digo ajá, óigame. ¿Está bien así? Ajá, óigame. Bueno. ¿Qué es ajá? Voy. ¿Qué es oiga? Casa. ¿Y qué es P? A. En guaraní decimos voy casa a. ¿Por qué me dijeron ustedes ajá, óigame? Porque saben hablar guaraní. Porque si es por la lógica tendrían que decirme voy, ajá, a, p, oiga, casa, oiga. Tendría que haber, literalmente me hubieran dicho ustedes, siguiendo la misma estructura del castellano, ajá, p, oiga. Y si yo digo ajá, p, oiga, nadie me va a entender. Necesariamente tengo que decir ajá, oiga, p. En guaraní hay posposiciones. ¿Cómo se dice viene para comer? Otra vez, ¿se dan cuenta cómo saben hablar? Yo le dije, viene para comer, para comer. Para es una preposición. Yo digo, o caru janguá. O es viene, o caru es comer, y janguá es para. Viene para comer. En guaraní, posposiciones. No hay preposiciones. Y le voy a pedir ahora esta traducción, del castellano al guaraní otra vez. ¿Cómo se dice el hijo de Carlos? Carlos puede decir, si quieren puede decir Carlos. El hijo de Carlos camina. Calora y Bogotá. Así dijeron. Atiendan bien. Yo les digo a ustedes, el hijo de Carlos. Y ustedes me dijeron Calora y Bogotá. ¿Qué es Carlos? ¿Qué era hijo? Bogotá camina. Allí me dijeron Carlos hijo. ¿Por qué me dijeron Carlos hijo? Calora y. ¿Dónde está él y dónde está él? No hay. Pero ustedes saben perfectamente que se dice Calora y. ¿La hija de Carlos cómo va a ser? Calora y. ¿Cómo va a ser la casa de Carlos? Caloroga. Bueno, ¿y qué tiene? Que ustedes saben perfectamente que primero está el poseedor, después los poseídos. Calora y caloroga, caloroga. ¿Y qué tiene el castellano? Al revés. Primero está lo poseído y después está el poseedor. El hijo de Carlos, la hija de Carlos, la casa de Carlos, el patio de Carlos. Primero lo que posee y después está el poseedor. Esto es dificilísimo y a ustedes les sale fácil. A todos nos sale fácil. Esto es la muestra de que hablamos guaraní y castellano. Y les pido por favor que nunca más digan que no saben hablar guaraní.
quedó demostrado acá fehacientemente que hablan y entienden perfectamente. Que inclusive en el contexto, hay cosas que en la guerra del Chaco y en la guerra del 70 ni qué decir, no se olviden que antes de empezar la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay, uno de los líderes de la Triple Alianza, el presidente argentino Bartolomé Mitre, dijo, si queremos destruir al Paraguay, primero tenemos que destruir a la lengua guaraní. O sea, si hay un elemento que nos cohesiona, que es el factor de cohesión psicosocial del Paraguay, ese elemento es el guaraní. Y en la guerra del 70, todas las acciones se hicieron en guaraní. Nadie hablaba cuando eso castellano, repito, ni inglés ni francés. Y esto no es una especie de animadversión con respecto a otros idiomas. Yo me refiero a la cuestión objetiva. Se hablaba guaraní. Las famosas mujeres, que ya cuando no habían hombres en Piriguebuy, el 12 de agosto de 1869, que eran más o menos 100 y salieron a combatir, porque todos los niños, adultos, ancianos y ancianas fueron masacrados, todos decapitados, y esas mujeres valientes que ni siquiera tenían armas, que usaban como armas garrotes, la famosa botella de cacué, piedras, agua hervida, se enfrentaron, y no se olviden que allí llegaron 20.000 aliados, y en Piriguebuy habían 1.600 paraguayos. Y cuando termina eso en horas de la tarde con estas mujeres, esas mujeres de las 100 que se dice que estuvieron allí, un 60% ya fueron masacradas allí. Ese 40% restante, todas hablantes guaraní, pero aparte de hablar guaraní, yo rescato el otro valor. Veo esto como un valor, no como un elemento negativo. Esas mujeres terriblemente fueron las que quedaron con vida, maltratadas, violadas por casi 30 días. Y unos meses después se enteraban ellas que quedaron obviamente embarazadas. Esas mujeres hicieron algo que ninguna mujer en la historia de ningún país del mundo haría. Y si alguien quiere criticarles, que se pongan en el zapato de ellas y que trate de entender que lo que ellas vivieron no fue nada fácil. Esas mujeres mataron en sus vientres a los hijos de sus violadores, brasileños en su mayoría. Terrible. Esas mujeres solamente hablaban guaraní. Los niños, nosotros tenemos en nuestra historia cosas pero extraordinarias que en ningún lugar del mundo ocurrieron. Y tampoco es un motivo para sentirnos muy orgullosos cuando se trata de muerte, pero sin embargo son episodios extraordinarios en la historia nuestra. Son niños de Acostañú que eran niños, así tal cual. Esos niños fueron, pero barridos. Eran 16.000 aliados contra un poco más de 4.000 niños. Y son masacrados. Y pedían socorro en guaraní. No pedían socorro en inglés. No le llamaron en francés a sus padres. No hablaron en alemán a sus abuelos. No, ellos estaban allí muriendo, sus padres, allí en lo poco que quedaba la vegetación, llorando también en guaraní. De allí estamos hablando. Termina la guerra y la cuestión era eliminar. Quedamos 10%. 10%. No existe guerra en el mundo parecida, por eso se le llama el genocidio americano. No existe guerra donde la gente de un país hayan muerto 90%. Éramos 1 millón y quedamos menos de 100.000. Era la relación 9-1 en la población que quedó con vida. 9 mujeres con varón en ese diezmo. Y esas mujeres hicieron algo extraordinario. Tuvieron hijos pero como nunca. 10, 15, tener menos de 10 hijos era una deshonra. 15, 20 hijos tuvieron. Extraordinarias las mujeres. Yo le quito el sombrero. No le quito el sombrero a los gobernantes, le quito el sombrero a las mujeres del Paraguay. Porque ellas volvieron a repoblar el Paraguay, pero con una característica. Ellas hablaban guaraní, sus hijos volvieron a hablar guaraní. Esta es una lengua que se resistió a morir. Se resistió sistemáticamente a morir. Porque termina la guerra y el ejército de ocupación
Muere López el 1 de marzo de 1870 y el 8 de marzo sale un decreto donde, entre otras cosas, se prohibía el uso del guaraní en las instituciones educativas, porque el peligro seguía siendo el guaraní, porque el guaraní es el que nos hacía paraguayos y nos sigue haciendo paraguayos. La cuestión era destruir la lengua. Y como no fue posible con un decreto, los que estudiaban o querían ser docentes, como muchos de ustedes ahora, tuvieron que ir a Paraná, Argentina, y allí pasaron por un proceso de lavado de cerebro, donde se les decía que lo más sucio que había era el guaraní, y trajeron ellos la palabra guarango, que hasta ahora ustedes van a escuchar en los canales argentinos, cuando dicen esto es una guarangada, algo sucio, algo feo, algo malo, y ese guarango se instaló. Y se instaló con eso yuruquicá, indio, campesino, y eran términos despectivos. Sin embargo, la gente no dejó de hablar, es que no había otro idioma. Se le agregaron los castigos físicos que en ninguna lengua del mundo, ningún hablante de ninguna otra lengua. Hace años que yo me escribo con lingüistas de todas partes del mundo, y no encontré un caso, y cada vez que yo les cuento que eso ocurrió acá, me dicen, pues no puede ser. Arrodillarse por hablar guaraní. Y arrodillarse con saña por hablar guaraní. Sobre Itacuí, Yuquire Saguazú, Abastitu Picuí. No era fácil levantarse con las piernas ensangrentadas. Últimamente tapitas. Y el pecado hablar guaraní. Estaba Yurupete, porque esto es todo apete. Yurupete porque por acá hablamos. Cada vez que alguien hablaba guaraní, Yurupete, el correr el patio de la escuela por hablar guaraní y decir justamente no voy a hablar más guaraní. Y sin embargo, 62 años después vino una guerra, y en la guerra el mariscal Estigarribia declara al guaraní como el idioma de las tropas paraguayas. Y se ganan batallas en guaraní. Que los bolivianos en 1928 ya vinieron acá a aprender guaraní porque les preocupaba el guaraní. Y con todo eso que vinieron a aprender nunca jamás pudieron entender. Una tropa paraguaya, 700 hombres, la mitad en condiciones de continuar, la otra mitad ya heridos, cansados. Llega al único lugar donde había agua, ya casi en la frontera con Bolivia. Una vez que se instalan allí, se les avisa que con 24 horas, a 24 horas de ellos, venía una tropa boliviana de 9.000 hombres contra 700. En realidad 400, 350 que iban a pelear. Pide la tropa paraguaya auxilio, y de acá se le responde con una frase en guaraní que decía: con eriré, caballuje timambo japuiba, o jota bendepiari. Esa fue la única respuesta que se repitió póngale cada media hora, cada una hora. Los bolivianos captaron el mensaje, sus traductores hicieron la traducción, pero no entendieron qué es lo que decía allí. Con eriré no había problema al amanecer. Caballuje timambo japuiba era el problema. Un caballo de 3 patas. Ni siquiera era entero el caballo, un caballo mutilado de 3 patas nomás. Irá a salvarle, o jota bendepiari. Lo que nunca pudieron entender era que el caballuje timambo japuiba era el tercer cuerpo de caballería. Que dicho sea paso, nunca andó a caballo, bueno, ni caballo teníamos. El Paraguay gana esa batalla con una frase como esa. En este momento el show para el mundo es que los paraguayos hablan guaraní en pleno mundial. Les llama la atención. Solamente nosotros pues sabemos que cuando alguien muere, lo más común es decir humanó. O como mucha gente no quiere decir humanó, porque humanó estira la muerte. Decimos yandereyá, o potí, Jevipema, o Calicú, o Purajey uno nacional Mesahari, o Jomañan de Yara Piquete, o se llama y Cuchara, ¿verdad? Oye, Jequiri. Hay 50.000 maneras de decir que alguien murió. Y eso cuando yo le cuento a un extranjero se vuelve loco. Acá en la Facultad de Ciencias Exactas viene un día un profesor norteamericano, y el día antes el decano me llama y me dice: profesor, yo mina cogeno, imagínate el decano, a usted ti profesor norteamericano, teníamos usted te dice la guaranija, tú llamas y no la guaranija, usted es algo, a ver. Ay, es esta porra que yo guaraní, me pegan la pata verúame. Bueno, ajá, está hecho. Vengo yo, le encuentro un tipo más grande que yo, una mano enorme, y por nada le digo yo. Y él pidió ser alojado en una casa de familia, en un barrio donde se hable guaraní. No quiso ir al hotel. Fue allí detrás de las Marías,
Y allí estando, le invitan a una reunión vecinal. Él va a la reunión vecinal, un montón de gente haciendo una rueda. Entre ellos uno de Tuisete Ire, que se levantó y dijo una serie de disparates, ¿verdad? Y el tipo ya estaba acá. Y al lado, se va el tipo borracho y al lado estaba un señor que se sintió incómodo ante la visita, ¿verdad? Y él pide la mano y dice, llevaré la disculpa, que va a ver cara y fulano, y ande ya por Tuisete Ire. Y el yankee que estaba acá, aparte de tener una voz muy potente, reacciona y dice, ¿quién tomó tanta agua? Y se ríen así como acá, ¿verdad? No dijo ya una sola palabra y al otro día me dijo, profesor, no sé qué pasó. Y le digo, ¿por qué? Y esto y esto. Y alguien dijo, tú hiciste, y yo pregunté, porque yo imaginé que alguien tomó mucha agua. Y le digo, no, tú hiciste, no es tomar agua, es estar borracho. Le digo, no. Quita acá un diccionario en guaraní, borracho, caú. No me mongolan de diccionario. Acá tú hiciste lemure, tú hiciste tatare, tú hiciste toncore, mata y yuru tatá. No, acá caú, no me mongolan de diccionario. Ustedes no van a creer que el día que él se retiró del Paraguay con mucho pesar me dijo, me di cuenta, yo no sé absolutamente nada guaraní. ¿Y cómo puedo hacer? Le voy a dar una receta imposible, le digo. Usted tiene que nacer acá para entender lo que es el guaraní. Y me dijo, igual yo voy a seguir estudiando, hasta ahora me escribe. Y él tiene el gran deseo de alguna vez poder venir acá y aprender guaraní en Paraguay. Son las cosas que muchas veces nosotros no nos damos cuenta, ¿verdad? Está allí, está pegado a nosotros, forma parte de nuestro día a día, pero ese es el guaraní. Y quiero mostrarles lo último, para imaginar ahora lo que viene hacia adelante. Todos nosotros, no creo que haya alguien que no tenga un celular y que mediante ese celular no entre en comunicación diariamente con gente que está a 50 kilómetros, que está en otro país, que está en cualquier otro lugar, ¿verdad? Nosotros tenemos esa facilidad hoy de poder en este momento escribirle a alguien que está en Alemania, a alguien que está en Japón, etc. Y bueno, y en base a eso tenemos lo que se llama comúnmente esa posibilidad con estas plataformas tipo Facebook, TikTok, todo esto. Y el guaraní hoy está presente en ese mundo virtual. Casi la mitad de nuestro día pasamos en ese mundo. Y bueno, hay un estudio que hizo la UNESCO, donde en ese estudio se señala cuántas son primero las lenguas que existen en el mundo. Y se habla de 6.000 lenguas en el mundo. De las 6.000 lenguas, más de 3.300 están en peligro de muerte, porque tienen menos de 100.000 hablantes y no tienen presencia en Internet. El informe en la parte más lapidaria dice, cada 15 días muere un idioma en el mundo. La pregunta es, ¿el guaraní está entre las lenguas que están por morir? No, están muy lejos. Acá somos más de 4 millones por lo bajo, y en la región se calcula que hay 10 millones de guaraní parlantes. O sea, hablan en el Brasil, en Bolivia, en Argentina, y una partecita pequeña todavía en Uruguay. En lo que llamamos hoy el Mercosur, que es conocida como la región guaranítica. Y entonces dentro de eso estamos lejos. ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos presencia en Internet. Esto que les voy a mostrar, así brevemente nada más. En el año 2007, era un día sábado, tenía que tomar un examen acá en la Facultad Politécnica y estaba haciendo mi temario a la mañana, yo tenía el examen a la 1 de la tarde y cuando estaba haciendo me encontré con un dato del cual no estaba seguro y la cuestión era levantarme yo hasta unos 5 metros que estaban los libros que tenía y acá enfrente tenía la computadora, ¿verdad? Y eso es lo más práctico, ¿verdad? Y parte de mi ganadería, en vez de ir allá, escribo acá en la computadora. Y lo primero que me salta, como lugar donde iba a encontrar la respuesta a mi interrogante, fue Wikipedia. Entro a Wikipedia, busco el dato, después comparo con otros sitios. Cuando ya tenía el dato, terminé de imprimir el examen. Pero no sé por qué cosa de la vida, yo media hora antes terminé de escribir un caso, un cuento sobre Cora. Entonces dije,
¿por qué no intento yo? ¿Qué pasaría si yo pongo un caso de 10 líneas, ¿verdad? Un cuento de 10 líneas? Y la ocurrencia, agarré, abrí una página de edición, yo ya era usuario de Wikipedia, abro la página, copio y pego, le pongo título y envío. Ya no tuve tiempo de revisar. Siguiente sábado, por un motivo parecido, me vuelvo a sentar, me acordé del tema, puse el nombre del cuento y Wikipedia me respondió: la información que usted busca no existe en Wikipedia. De toma otra vez volví a hacer lo mismo. Abrí la página de edición, copié, pegué, envié, pero como tuve un poco de tiempo me quedé, más o menos un minuto y medio después, alguien me escribió un correo. Y en un castellano mal hablado, que ya después me dijo que él estaba usando un traductor en ese tiempo, me decía: entiendo que usted está tratando de editar una página en Wikipedia en español, pero el idioma que está usando no es español. Parece que se trata de un idioma que se habla en América y se llama guaraní. Yo soy editor de Wikipedia. Me gustaría ayudarle. Y entonces cierra firmando Hugo.arg. Hugo es un nombre latino tan común y yo relacioné .arg con Argentina. Yo le respondo sobre la marcha y le digo: sí, efectivamente, y le puse Hugo porque así firmaba. Hugo es guaraní, yo soy paraguayo, mi nombre es David Galeano, soy profesor de guaraní, le digo. Y me pone muy contento, yo tratando de ponerme bien con él, pensando que era argentino. Le digo: me pone muy contento que un compatriota latinoamericano, un argentino, me ayude. Bueno, entonces, va al correo, viene enseguida. Lamento mucho informarle, yo no soy americano, tampoco soy argentino. Yo vivo en Lituania, cerca de Rusia. Soy editor de Wikipedia, tengo 17 años, mi nombre es Saruna Simkus. Y bueno, él me pide que le envíe en un correo, en un archivo adjunto, el cuento y su traducción al castellano. Yo le aclaré que era un cuento ingenuo sobre fantasmas. Salgo yo, 5 minutos después entro, pongo el nombre del caso y ahí estaba, inclusive con la figura del Cora. Ya estaba, yo le aseguro que ya no pisaba el suelo, estaba casi en el cielo en ese momento. Ya tenía un cuento guaraní en Wikipedia. Me di por satisfecho. Yo, eso es lo que quería, un cuento. ¿Verdad? Pasaron 2 días, eso fue el sábado, el martes, perdón, siguiente. Él me escribe y me dice: si tiene otros 2 cuentos, envíeme. Hacemos la casa de mi papá. No le envío los 2 y al rato vuelve a entrar otros 3 ya en total cuentos en guaraní en Wikipedia. Pasó el jueves, me dice: si tiene 3, envíeme. Ahora que le dice 6 cuentos en Wikipedia. Y a los 10 días él me escribe y me dice: me gusta guaraní, quiero aprender guaraní, por favor escríbame en adelante en guaraní en castellano. Me duplicó el trabajo. Yo tenía que poner para hecha para hola. Le abre aquí, acá de te envío, con cantidad de papel. No van a creer que 5 días después él comienza a escribirme en guaraní. Nada en castellano. Y yo entré en una sospecha de que no, porque cuando hacemos tal, me da que es paraguayo, cuando hacemos tal. Le digo yo: no, pero ¿cómo que me estás escribiendo? Y me dice: no, le explico, me dice. Lo que usted ve así, las figuras, todos los colores, por detrás son como ecuaciones, son como fórmulas. Y yo soy especialista en eso, me dice. Cuando yo cometa un error, yo le pido por favor, si hay un error de sintaxis, que me corrija para que yo corrija mi base. Y hasta hoy yo hablo con Saruna Simkus, hablar es una forma de decir en correos electrónicos en guaraní. Él usa guaraní. Está loco por venir a Paraguay. Cada vez que hablamos me dice: estoy juntando, ya tengo más plata. Quiere venir de Lituania al Paraguay. ¿Qué es lo que hicimos? En un momento él sale y me dice: me gustaría hacer Wikipedia en guaraní. Yo pensando que iba a ser una cosa sencilla, le digo: sí, no hay problema, lo que yo puedo te ayudo. Me pasó 5 palabras para traducir, fácil. El siguiente día 10, después ya vino 50, después 100, después nada que ver más. Pues me escribía siempre a la noche, ¿verdad? Y yo amanecía haciendo traducciones. Finalmente yo llegué a traducir 37.000 palabras y hoy nosotros tenemos Wikipetá, que es la versión guaraní de Wikipedia. Wikipetá es, acá está, hoy tiene 6.031 páginas. Wikipedia funciona en 370 lenguas del mundo, las 300 lenguas más importantes. Hay 6.000 lenguas en el mundo y entre las 370 está el guaraní. Eso está totalmente en guaraní. ¿Y qué tal cuando te guaraní? Entonces, ¿cuál es guaraní que
Sí, no, maravilla está en el tiempo de chata. Esto es lo que tenemos hoy y lo que normalmente van a encontrar todo en guaraní. Cuando ya terminamos esto, yo de un comienzo le dije, si esto tiene un precio, avísame por favor, le dije, yo no tengo plata, le digo. Y desde un comienzo me dijo, no, Wikipedia es donación, no cuesta nada. Bueno, cuando ya estuvo esto, yo le dije, esto es fantástico, porque me dijo, vamos a hacer, y llega el día, era el 20 de enero del año 2008, cuando él me envía un mensaje y me dice, ahora ya puede entrar, desde hoy tenemos Wikipedia en guaraní, tenemos 60 páginas, ya Wikipedia en guaraní está, y me dice allí, si hoy todos los paraguayos quieren morir, ya pueden morir, el guaraní ya no va a morir. Palabras de Saruna 5. Eso era impresionante, yo le digo, pero esto es fabuloso, esto es increíble, le digo. Y le volví a preguntar por la duda, aclarándole siempre que yo no tenía plata, pero le decía, si tiene un costo, vamos a ver cómo te pagamos, le digo, porque yo no tengo, le digo. Y me dice, pasaron unos días y me envía un mensaje, me empieza ¿verdad? Y me dice, ya sé cómo me puede pagar. Y yo me agarré la cabeza, cuidado, dije yo. Y me dice, en Paraguay se toma una bebida que se llama tereré. Si usted me ayuda a tomar tereré, yo no le cobro nada. Entonces fui al Luque acá con mi esposa, compramos un lindo equipo, era mate y tereré, 7 kilos de hierba, ninguna empresa de encomienda quiso llevar por lo de la hierba, ¿verdad? Hasta que conseguimos que la valija diplomática entregue esto y le entregó a él, acá está. Ahí está Saruna 5, tomando tereré en Lituania a 15 grados bajo cero, por amor o acá estoy tomando tereré, me dice, le llegó el equipo. Y es la única paga que recibió este muchacho que hace casi 17 años trabajamos juntos cargando diariamente Wikipedia. Cuando llegamos allí, él me dice, ya está, pero no se olvide que Wikipedia es internacional, no solamente tiene que haber artículos de Paraguay. Entonces yo le pregunto, él me dice, tiene que ser internacional. Y allí yo le digo, 2008, disculpa. Mira que yo no entiendo nada de esto, de algo nuevo acá en Paraguay, le digo, ¿y cómo hacemos? Le digo, y él me dice, ¿por qué no empezamos? Y él siempre usaba plural, pero el que hacía el trabajo era yo. Entonces, ¿por qué no empezamos con la persona más buscada del mundo? En el 2008, 40 a 50 millones de personas por día lo buscaban a John Lennon. Y entonces me dice, ¿por qué no hace la traducción de John Lennon al guaraní? Entonces me metí en el trabajo. Uno no puede usar artículos que ya están en internet, tienen protección, derechos intelectuales. Tuve que armar mi texto en castellano y luego hacer la traducción. Y esta es la primera publicación en Wikipedia guaraní sobre un tema internacional. John Lennon en idioma guaraní. Acá tienen ustedes todo el artículo, esto es bastante extenso, hay que ir leyendo por partes y de paso ya hay información sobre la Segunda Guerra Mundial, Yonainó, Aratui, que es el mundo, ¿verdad? Ahora jugamos con la Segunda Guerra Mundial. Ya hay, por ejemplo, información, esto que está acá, de Winston Churchill, ya está en guaraní, van a ver la idea de Winston Churchill, y ya en guaraní. Esto es Wikipedia guaraní, hoy 6.000 páginas. Van a encontrar la historia de Neruda, la historia de todos los grandes escritores, biografías de paraguayos, ya dije de extranjeros, van a encontrar de todo, pero obviamente apenas son 6.000, van a ir aumentando. Este es el primer trabajo que hoy ya nos pone en internet y que crea lo que se llama un corpus. Acá hay mucha información en guaraní. Esto tiene una ayuda que es un diccionario para aquel que no entiende algo, busca en el diccionario y lee perfectamente. ¿Qué viene después? Esto fue de 2007, 2008 y hasta ahora, ¿verdad? Lo de Wikipedia. Después de esto, una de las empresas más grandes de internet, ustedes saben que acá nosotros usamos mucho Google o Google, ¿verdad? Y en el mundo en realidad el navegador más usado es Firefox, o Firefox. Y la gente de Firefox o Firefox, los dueños es la empresa Mozilla. Mozilla nos escribe a nosotros y nos dice que ellos ven como una lengua muy interesante al guaraní en América, entre las lenguas americanas,
y nos propusieron hacer la traducción del navegador completo. Y entonces, desde el 2013 al 2016, con un grupo de traductores, entre ellos acá mi esposa también y otros más, todo esto que les cuento son trabajos hechos ad honorem. Acá no hay un solo guaraní puesto por el Estado paraguayo. Esto es iniciativa personal o de instituciones que no tienen ningún tipo de financiación del Estado. Obviamente hoy el Estado se manda la parte con esto, pero no es ni tuvo ningún tipo de respaldo. ¿Qué es lo que voy a mostrarles acá? Esto que es ya una realidad. En el año 2016 empezó a funcionar y es la única versión en lengua americana, en Guajeponá, Mozilla, y el traductor Firefox Zorro, Aguaratatá, que es el nombre que aceptó Mozilla, se llama así. Esta es la versión Aguaratatá y está totalmente en guaraní. Del 100%, 99,7% se tradujo. El 0,3% es información en inglés, propiedad exclusiva de Mozilla que no se puede traducir. Esto se actualiza cada semana, cada mes, y nosotros actualizamos permanentemente. Ustedes pueden entrar, pueden esto descargar, ¿verdad? No le va a afectar en nada a su navegación, no tiene ninguna incidencia. Van a ver ustedes todo esto en guaraní. También tiene incluido un diccionario. Acá se llegaron a traducir 78.000 palabras. En lo que hice yo de Wikipedia, fueron 37.000 palabras inicialmente. Eso ya pasó ahora a las 50.000. Pero esto es hoy Firefox, que uno puede descargar en el teléfono o en la computadora de mesa, una notebook, una tableta, ¿verdad? También. Bueno, y esto que les muestro ahora, ya, repito, estamos casi terminando. Tengo que un poquitito de tiempo, 5 minutos más, ¿puede ser? Pues ya estamos a la hora. Sí, ya estamos. 5 minutos. Bueno, le doy esto último. Esto es lo más nuevo. De 200.000 palabras, que es el compromiso, el 70% que está traducido. Este es el famoso traductor de Google, que Google vino detrás de Firefox diciendo queremos que el traductor de nuestro también funcione en guaraní. Entonces, esto no es una cuestión muy fácil, porque ¿se acuerdan del ejercicio que yo le dije? ¿Cómo se dice en guaraní yo camino? Y resulta que en castellano varía al final. Y nosotros a la máquina, al traductor, tenemos que hacerle pensar en guaraní. Entonces lo que en castellano era al final, acá él aprende a hacerlo adelante. A, guatá, de, guatá. Eso de usar los adjetivos, pibaté solamente, y en castellano alto, alta, todo eso se adapta a la. Entonces yo pongo acá, uno entra allí, pone traductor guaraní español, y puede, vamos a suponer que un paraguayito va de acá a España, nunca habló castellano, y va y llega allá al aeropuerto y dice, por ejemplo, algo como esto. ¿Y qué le traduce? Ustedes ven allí ya la traducción, es abajo, es el perro azul. Con la opción, a ver un poquitito, ¿dónde está esto? Acá. Con la opción de que esto, a ver un poquitito. El perro azul. El perro azul. Bueno, automáticamente ya hace la traducción del guaraní. Puedo elegir una lengua, otra lengua para simplemente demuestra. A ver un poquitito, a ver un poco. Acá, portugués. Automáticamente traduce. O cachorro azul. O cachorro azul. Está acabando la pila. Bueno, y una última, a ver un poco si por acá encontramos. A ver. Se me fue lo del inglés acá. Voy a tomar francés como último ejemplo. Bueno. Le chien bleu. Francés. Le chien bleu. ¿Qué significa esto? Universalizar el guaraní, ¿verdad? Y vamos a este caso final, donde nosotros tenemos hoy el tema de la inteligencia artificial. El chat GPT, nosotros estamos cargando diariamente con informaciones y hacemos las correcciones. Acá por cortesía
le tengo que preguntar al ChatGPT, Baisha. Y esto me va a... Ahí está. Si ahí me ponen Ande, Baisha para irme. Bueno, ahora le quiero preguntar, Mapa. Le pregunto Mapa Emiliano de Fernández. Y me responde guaraní. Emiliano de Fernández Nico Beteía, Omiña y Potijara, Curajía Pojara, a soldado Paraguay, en Acuaveva. O Ñemojeño y Guarambaré, y Uizunú, 8 Yacicuapú 1894, PA, Omanó, Asunción P, 15 Yacicuapú 1949. Oye, Chacoacho, envía por Cuere, Ojazaba 2000 en Botín, Apurajé Castellano a Guaraní. El ChatGPT responde en guaraní. Gemini ya responde en guaraní, Claude también responde en guaraní. Así que esto es lo que quería compartir y quiero cerrar esto con una experiencia de unos niños que un tiempo atrás hicieron una traducción al guaraní en realidad de... A ver un poquitito, acá. De una canción, para que ustedes se den cuenta, no solamente hablamos de polcas y guaraníes, que son las nuestras. Hoy en día tanta gente joven, tantos músicos jóvenes en Paraguay cantan en guaraní. El caso de Néstor Roy, Los Caminantes, Dani Mesa, Ayelena Alfonso, Dalma Ferreira, las chicas del grupo Oasis de Villarrica, cantan en guaraní como los dioses, ¿verdad? Néstor Roy y Los Caminantes tienen la costumbre de hacer estos conciertos grandes, 10, 15.000, 20.000 personas y más. Y van a ver ustedes el público completo, gente joven. Les hace bailar polka a todos y les hace cantar en guaraní. Cuando Mili Brites ganó el último festival del Poncho para allá, había 40.000 personas. Cuando se le anuncia como ganadora, ella entra y canta una polka. Y de esa polka ella dijo solamente las 3 primeras palabras. La canción fue terminada por la gente que estaba participando. Casi 40.000 jóvenes, como ustedes, cantaron la canción totalmente en guaraní. Y esto, cuando llegó al dueño de esta letra, que todos ustedes conocen, él dijo, escribió y dijo: me siento muy orgulloso de que por primera vez una canción mía se cante en una lengua de América. Y me pone orgulloso de que sea guaraní. Y esta es la canción cantada por los niños de la escuela Arambé. Estoy hablando de Luis Fonso. Para todos ustedes. Les agradezco la atención. Que tengan un buen día.